Bienvenidos a Desvelando Noticias. Hoy queremos hablar de Nueva York, esta ciudad que, bueno, tiene el mismo nombre que el estado. El estado pues es más amplio, ¿no? Pero la ciudad sabemos que pues guarda secretos. Hemos hablado de esta ciudad en muchos de nuestros videos de la Edad Dorada, que ahorita también vamos a tomar un pedacito ahí del video que hemos compartido y que pues está ganando muchas visitas. Hay un pasado que se está desenterrando, o se ha ido desenterrando, y obviamente los medios no te van a hablar mucho de ello. Y así como Nueva York, probablemente muchas de nuestras ciudades que también tienen un pasado y queríamos usar pues esto de ejemplo y a la vez darle seguimiento a este video que hemos compartido ya en el canal. Lleva más o menos 6 meses. Ahora, esta miniatura que tengo acá la hice con inteligencia artificial. Parecen reales, pero no son reales, para que quede claro. Uno le dice a la inteligencia artificial que te cree algo así y nos produjo esto, ¿no? Lo cual nos hace pensar qué manipulación puede haber a nivel de fotografía también, ¿no? Por eso cuando leemos esos artículos, más allá de fotografías, lo que se describe en los artefactos, lo que se encuentra debajo de la tierra, podría ser un poco mejor, una evidencia como más fuerte que simplemente una foto, ¿no? Le pusimos a este programa Desenterrando Nueva York. Entonces, ese es el video que compartimos, como pueden ver, lo publicamos el 14 de mayo. Muchas personas han llegado a este video sin obviamente conocer todo este cuestionamiento que hacemos a la historia oficial, que hacemos a la narrativa oficial, a lo que nos dicen los libros de historia, ¿no? Y vamos a recibir comentarios como estos. Esta usuaria nos dice en Punta Arenas, me imagino que está hablando de Chile, ¿no? Porque en este video hablamos de las mansiones de Nueva York. También se construyeron mansiones con medias ventanas que son partes del sótano y nunca fueron un primer piso. Y ella nos dice, demasiada divagación y poca preparación en historia. Ahora, ¿de qué historia me está hablando esta señora o esta muchacha? ¿No? Sí, si es la historia oficial, ya todos la conocemos, lo hemos dicho muchísimo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos cuestionar de lo que nos han contado? Después por acá, esta persona nos dice, Marco me parece, algunas apreciaciones muy fumadas en el documental. Te haces preguntas misteriosas sin ninguna base, ¿ok? Entonces, al parecer no tenemos el derecho de hacernos preguntas, ¿no? Cuestionar, dudar de lo que nos cuentan los libros de historia, ¿no? Y es todo lo que tratamos de hacer con esas investigaciones, ¿no? A esas dos personas que nos llegó el comentario, cada vez que recibimos comentarios, de hecho vean, 92 comentarios hasta ahora, nos ponen a pensar, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Qué tipo de trasfondo tendrán? Sí, ya sabemos toda la historia oficial. Está bien cuestionar, está bien dudar de lo que nos están diciendo, ¿no? Ok, ahora vamos a hacer un repaso acá de lo que es Nueva York. Tengo el Google Earth en pantalla, lo que es la bahía, ¿no? Pero ya donde está la concentración en la ciudad es en esta parte, ¿no? Y hay obviamente partes muy conocidas a nivel internacional. Está lo que es Brooklyn, ahorita vamos a hablar de Brooklyn. Pero tenemos por acá lo que se llama el edificio municipal. Voy a darle clic acá para que ustedes más o menos vean las fotos que se nos muestran. Vean el tipo de arquitectura. Si no lo han visto, tal vez lo han visto en otros videos o alguien comentando. Y por ejemplo, vemos acá, este es el edificio municipal de Nueva York. Municipal. Y algunas cosas que llaman la atención. Acá no se ve muy bien, pero dice Nueva Amsterdam. New Amsterdam. ¿Por qué? Porque antes Nueva York le perteneció a Holanda, según la historia oficial. Y después de un pueblo que se llama York, en Inglaterra, vino un duque a fundar Nueva York, en este lado del mundo, ¿no? Lo que es América del Norte. Manhattan, Nueva York, esas columnas, este tamaño de puertas, quizá lo de arriba sí ha sido agregado, pero sí se ve que esta estructura es más antigua que lo que está, digamos, arriba, ¿no? Esas dos capas. Entonces, según las personas que nos comentan esos comentarios, valga la redundancia, divagamos, nos fumamos no sé qué, pero bueno, a los que hemos indagado en todo esto, la pregunta es ¿por qué hay arquitecturas así antes y ya ahora no las hay? ¿Y por qué estamos hablando de puertas o arcos enormes y columnas grandes y ahora no? ¿Por qué se habla o vemos estructuras que también han durado mucho, parece que son muy resistentes a catástrofes aquí y allá y siguen de pie, ¿no? Creo que son preguntas válidas en todo esto.
Ahora, si vos crees en la historia como tal, bueno, ahí ya es problema de la persona, ¿no? Pero nosotros seguiremos cuestionando y la verdad que no, estas cosas no cierran, ¿no? Pero bueno, ese es el edificio municipal. Vamos a ver si tenemos alguna otra foto acá de Google Earth. Ahí está lo que es la torre. Eso sí nos parece tal vez que fue agregado, ¿no? Bueno, ese es uno de los edificios que llaman la atención en Nueva York, que es acá, muy cerca de la costa, ¿no? El edificio municipal. Después tenemos la terminal de tren, que igual, vamos a ver si tenemos alguna foto de afuera. Este es lo de adentro. Como ustedes pueden ver, se ven dos niveles. Un nivel de abajo, muy pequeño, a nivel de las personas, y tenemos después esta abertura, ¿no? Lo cual nos hace pensar que la acústica era algo muy importante también, ¿no? Ahí está. Esta es una. Después hay una foto de esta del lado afuera, ¿no? Que llama la atención. Lo que es la estación de tren. Vean el desnivel, ¿no? Una bajada tipo escalera, una base, y te preguntas, ok, subterráneamente, como que algo falta. Hay dos. De hecho, los colores de esta capa para arriba son diferentes a los colores de esta capa para abajo, ¿no? Esto de restaurar algo que ya estaba, o las bases, es lo que hemos venido proponiendo, ¿verdad? Y creo que son propuestas válidas, ¿no? Vamos a ver por acá. Ahí está. Es el tipo de estructuras de esa estación de tren acá, una como con amplia, tanto derecha e izquierda. Y vean, o sea, uno los ve así y se ve que acá hay un desnivel para abajo, ¿no? Como que han ido construyendo las calles un poco más arriba. Eso también se ve en ciudades como Chicago, ¿no? Yo no he estado en Nueva York, he estado en Washington. Están más por ahí. Ahí está ya el tren. Ahí está. Y bueno, ahí está la vista. Ok, entonces tenemos el edificio municipal, lo que es la estación de tren, y después tenemos la Quinta Avenida, que es donde basamos toda la investigación de nuestra serie La Edad Dorada. En toda esta Quinta Avenida, obviamente no mostraremos, estaban todas las mansiones de toda esta gente que eran pues los adinerados, ¿no? Los aristócratas de la época. Y muchas de esas mansiones, las fotos apenas las tenemos porque ¿qué pasa ahora? Se derrumbaron. No duraron ni 30 años construidas y pues ya no hay pruebas de que estuvieron, ¿no? Y ahora pues obviamente nada más hay algunos edificios modernos, si se puede decir eso, ¿no? Entonces ven que Nueva York, esta parte, pues tiene su pasado, ¿no? Entonces, esto es como contexto para todos ustedes. Después acá abajo tenemos lo que es Brooklyn. Muchas veces hemos escuchado la referencia a Brooklyn, ¿no? Que es esta parte, que es como el barrio de bajos ingresos, ¿no? Brooklyn. Ahora, les dejo esto para que pues tengamos un contexto de lo que es Nueva York, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mapas como ese tipo que vemos acá, de que en Estados Unidos se le da honor a las tribus nativas de los Estados Unidos. Y cuando se habla de tribus nativas hay que poner en perspectiva que se reconoce que estaban aquí antes de que llegaran los europeos, ¿no? Bueno, este es un mapa de lo que es Brooklyn, y todos estos caminos, todo esto que está aquí, es en base a las villas indígenas o indias, las rutas, los caminos. Y acá le llaman el condado de Reyes, ¿no? Bueno, entonces, todo esto, así como está con el nombre, eran nombres de tribus. Eso es lo que estaba en Nueva York. Ahora, cuando hablamos de indígenas, estamos programados a pensar de que eran gente con bajo intelecto, ¿no? Pero para eso quieren que nosotros pensemos así. Nos preguntamos a veces si realmente fueron más que de lo que nos cuentan, ¿no? Fueron más avanzados en su pensar, en cómo veían la astronomía y todo, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los mapas para que ustedes sepan, y habíamos hablado también en uno de nuestros videos que todos estos caminos se respetaron y ahora son highways y carreteras en ese lado de Nueva York. Entonces te dice que se respeta el delineamiento si hubo una civilización anterior. No vas a construir y tapar lo que era una calle. Se respeta, ¿no? Entonces, con esto en mente, vamos a este artículo que se llama Nueva York desenterrada. 5 sitios arqueológicos notables en Manhattan, ¿ok? Entonces ahora tenemos acá una introducción. Voy a saltarme el caso número 1 para dejarlo al final,
Regularmente los sitios de una ciudad de Nueva York más antigua quedan expuestos por construcciones pesadas, lo que permite a los arqueólogos brindar a los neoyorquinos una historia más detallada de las raíces de su ciudad. A continuación se muestran algunos sitios arqueológicos notables encontrados en Manhattan. Entonces vamos a hablar obviamente en general de 5, pero nos vamos a enfocar en uno. El primero, voy a brincármelo, pero quiero irme, disculpen, al número 2 rápidamente. Ahí está. Se habla de un cementerio africano, bueno, ellos dicen africano, pero para hacer que se hable de que se trajeron esclavos de África para acá, ¿no? Cuando hemos visto pues muchas evidencias de que eran gente nativa y que fueron más bien expulsados de acá, ¿no? Al igual que la mayoría de los sitios arqueológicos encontrados en la ciudad de Nueva York, el cementerio africano fue descubierto en 1991 por trabajadores de la construcción ubicado desde Chambers hasta Duane Street C. Broadway, hasta Foley Square. Los terrenos da descanso a más de 400, aquí no lo vamos a decir, pero 400 personas de este tipo que murieron hace más de 200 años, ¿no? ¿Ok? Después, el área de 6,6 acres proporcionó restos bien conservados que pudieron arrojar luz sobre la importante población de, aquí te dicen, pero hemos hablado acá en el canal en otros videos que muchas de las evidencias apuntan a que fueron nativos y después fueron prisioneros de guerra y después expulsados de acá, ¿ok? Pero esta teoría de que se han traído de África está perdiendo todavía más peso que antes, ¿no? Ok, dice por acá, según un análisis realizado en 1998 por estas personas de la Universidad de Howard, los restos revelaron heridas y traumas. Bueno, acá no lo voy a leer, pero dice esto. Y ese tipo de ruptura debido al arduo trabajo que soportaron para construir el área como un puerto marítimo activo. Entonces te hablan de que sí, fueron digamos que trabajadores, pero la narrativa es que se vinieron de afuera, ¿no? En lugar de que quizá eran nativos, ¿no? Y fueron capturados a hacer trabajos de este tipo, ¿no? Bueno, aquí te dicen que pueden encontrar más información de acá. 27 de febrero de 2006, el presidente George Bush, mediante proclamación presidencial, nombró al cementerio un monumento nacional. Entonces siempre tiene que venir el presidente a poner esta capa superficial de que, ok, le damos el debido respeto, pero hasta ahí nada más. Número 3, bóvedas funerarias del Parque Washington Square. Aunque Washington Square Park es conocido anteriormente por ser un cementerio, dos bóvedas funerarias previamente olvidadas quedaron expuestas al pasado otoño a principios de noviembre durante un proyecto de tubería de agua del Departamento de Diseño y Construcción. Entonces, usualmente pasa eso, de repente están excavando para, qué sé yo, cambiar lo que es la tubería aquí y allá, y de repente, algo aparece, entonces es la oportunidad para ver qué era, ¿no? Los arqueólogos llegan y dan su veredicto, ¿no? Y pues nosotros que leemos la información nos damos cuenta de eso, ¿no? Según un artículo del New York Times, la primera bóveda abierta anteriormente hace 50 años fue vaciada parcialmente de 25 esqueletos y sellada una vez más. Sin embargo, la segunda bóveda se encontró completamente intacta, llena con unas 2 docenas de ataúdes. Algunos están etiquetados con nombres como William, otros con una edad 18 menor o menos. Los arqueólogos que trabajan en el sitio determinaron que se trataba de una familia. A pesar del sorprendente descubrimiento, los restos no fueron retirados, sino que fueron dejados por respeto a los enterrados. El proyecto principal de agua se alejó un poco y con eso la bóveda volvió a sellarse. Quiere decir que hicieron como algún ajuste y no quisieron excavar más, ¿no? Bueno, ahí nos dicen que es por respeto, pero quién sabe, ¿verdad? Siempre es la pregunta. Y claro, compartimos esta duda y sabemos que personas como las que comentaron en el video de la Edad Dorada nos van a decir que estamos divagando y que este tipo de preguntas no son válidas. Y obviamente para todos los que nos siguen saben que son súper válidas, ¿ok? Foley Square, 5 puntos, dice por acá. Este es el edificio que tiene alrededor y este punto que ahora es como un parque, ¿no? Que es como un monumento. Durante el siglo XIX, el área de Foley Square era un barrio pobre e infame. En 1991, la construcción de un nuevo palacio de justicia en Foley Square reveló la dura vida de los inmigrantes pobres de Europa del Este e irlandeses que ocupaban la zona. La excavación realizada por John Milner Associates proporcionó casi, eso es interesantísimo, 850,000 artefactos de 14 propiedades históricas. Es una gran cantidad de artefactos que están enterrados, ¿no? Que revelan las condiciones de vida miserables y superpobladas de los inmigrantes pobres. Entonces, lo que notamos acá es que
cuando se hacen este tipo de hallazgos, por lo menos en Estados Unidos, lo apuntan simplemente a esa generación de gente que se movió a las ciudades por la supuesta revolución industrial, ¿no? Y que era gente pobre, ¿no? Pero nunca te van a apuntar, quizá ellos usaron cosas de una generación o una civilización anterior, ¿no? Ellos son los que lo entierran, o ni siquiera ellos lo usaron y es de otro tipo de generación o civilización anterior. Pero ese tipo de hallazgos siempre se apuntan a lo más, digamos, reciente, entre comillas, porque te habla aquí de vidas miserables y superpobladas. Bueno, a pesar de las condiciones insalubres, el sitio mostró que los residentes hicieron todo lo posible para compensar sus difíciles condiciones con mesas puestas. Pero eso es lo interesante y lo marcamos: cerámicas importadas para beber té. Entonces, si esta gente era pobre, ¿cómo tenía cerámicas importadas para beber té? Entonces, como que no, algo no cierra ahí. O sea, si es una familia adinerada donde se importan cosas, pues tendría sentido. Pero acá es donde nos pusimos a preguntar, ok, me estás hablando de gente que vivía en miserias, pero tenían cerámicas importadas para beber té. No tiene como que mucho sentido, ¿no? Cantidades decentes de carne. Entonces se guardó comida también ahí. Múltiples tipos de medicinas y decoraciones de apartamentos. La excavación de este vecindario de clase trabajadora informó aún más sobre las duras vidas. Es que vuelven a apuntarlo a las duras vidas, pero lo de la cerámica importada no tiene mucho sentido. De los inmigrantes en apuros decididos a crear una vida mejor para ellos mismos aquí, como hay que seguir luchando en este sistema del trabajo, ¿no? Pero bueno. Después, número 5, botellas del siglo XVIII en el Bajo Manhattan. Ahorita vamos a hablar de Bajo Manhattan, de hecho. El Bajo Manhattan ha sido escenario de gran parte de la historia colonial de Nueva York. Una adición interesante, aunque no sorprendente, es el alcohol. Una excavación en esta dirección, 50 Bowery, realizada por Elisa Luria de, no sé si es Chrysalis Archaeology, antes de que se construyera el hotel actual, arrojó un tesoro escondido de botellas y otros artefactos. Entonces, antes de construir un hotel, se dieron cuenta de ese tipo de cosas. También en el Bajo Manhattan se dice que el bar más antiguo de la ciudad es The Bridge Café, que existe desde 1794, pero estos con las botellas se remontan un poco más atrás, a tabernas que ya no existen. En 2012, durante un proyecto de excavación de 4 meses debajo del tramo entre estas dos, digamos que calles, se desenterraron más de 100 botellas de licor del siglo XVIII. Entonces, según Loria, que también se encargó de la excavación en este lugar, la zona en la que se encontraron las botellas era el lugar donde se encontraban algunas tabernas utilizadas para entretener a los marineros que pasaban. Aunque no se encuentran nombres grabados ni etiquetas en las botellas, Loria explica que probablemente fueron reutilizadas y rellenadas varias veces con licores como vino o ron. Con más de 200 años de antigüedad, interesante lo que es el periodo de tiempo, ¿no? Los hallazgos son una combinación de botellas intactas, tapadas con corcho y otras rotas, y aunque el licor hace tiempo que se evaporó, el tesoro representa la atmósfera más alegre del bullicioso Bajo Manhattan colonial. Ahora, eso es lo que nos dice la historia oficial, ¿no? Zona de bares, zona de entretenimiento de hace 200 años, pero acá, en lo que es este otro artículo, que es Bajo Manhattan, que ustedes ven en el mapa está acá, dice por acá: debajo de una acera de cristal se encuentran los restos de algunos de los edificios más antiguos de Manhattan. Entonces acá nos dice, si miraras un mapa de Google del Bajo Manhattan, verías algo bastante inusual marcado en las calles Pearl Broad, el misterioso llamado Portal Down de Old New York. Porque cerca de aquí, colocados en el pavimento bajo un vidrio en la plaza peatonal que rodea el 85 de Broad Street, se encuentran los restos visibles de la era colonial de Nueva York, lo que nos estaba hablando el otro artículo, descubiertos en una excavación arqueológica realizada en Nueva York. Cada día miles de trabajadores del distrito financiero pasan sin darse cuenta de lo que hay bajo sus pies, preservado bajo un cristal. Entonces vamos a ver ahorita en las fotos que sí, se ha protegido con cristal. Puedes ver ahí, digamos, lo que son las rocas antiguas de lo que estaba antes debajo. La excavación de 1975 descubrió algunas de las únicas reliquias físicas de la antigua colonia holandesa, porque, como les dijimos al principio, Nueva York fue de Holanda hasta que llegó un duque de un pueblo llamado York de Gran Bretaña y después toma posesión del lugar y le llama Nueva York, que datan de cuando la ciudad solo se extendía unas pocas cuadras más al norte. El sitio preservado frente a la venerable taberna Frances muestra algunos de los edificios más antiguos que se pueden ver en la ciudad, incluida parte del ayuntamiento colonial,
La Stadhuis data de 1642, esos son los datos que nos dan, cuando Nueva York era propiedad holandesa y se llamaba Nueva Ámsterdam. Y acá marcamos ya para terminar con este artículo que te hablan, no voy a leerlo todo, pero que además de los fragmentos del edificio histórico, volvemos con los pedazos de cerámica, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo. Aquí vidrio, obviamente. ¿Será que las botellas se usaban para otra cosa y no para licor, no? Y bueno, ahora con estos 200 años de que nos hablan de entretenimiento para los marineros, se les da un uso. Siempre es ese tipo de preguntas la hacemos en este tipo de investigaciones. Ahora, este Bajo Manhattan, acá hay unas fotos que nos da este sitio, Atlas Obscura, muy interesante. Se las voy a mostrar rápidamente. Entonces, la gente camina en Nueva York y ve estas cosas, pero como dice el artículo, caminan sin fijarse para abajo. Después por acá hay otra, así. Caminas y se ha protegido esto en vidrio para que la gente pueda ver, pero la gente ni ve, ¿no? Acá otra más, ahí está. Ese pozo llama mucho la atención, ¿no? El tipo de roca, y está así con el vidrio para que la gente vea, pero la gente casi no ve. Ok, después acá hay otro más. Después, ahí está. Y ya creo que llegamos a ese otro más. Ahí pues una leyenda. Ahí está, foto. Más rocas de ese pasado. Ahí está. Por alguna razón se ha preservado o por alguna razón no se ha podido derribar. Que esa es a veces la conclusión a la que llegamos. Porque en muchos casos los gobiernos locales de nuestros países de repente van y botan una edificación antigua y construyen algo supuestamente moderno. En otros casos la dejan ahí. Pero por ejemplo en Costa Rica tenemos un caso donde yo me fui a la historia a ver en los 70s, trataron de botarla y no pudieron botar la mitad de la pared. Como que intentaron y que no pudieron. Entonces la pregunta es, ¿será que en algunas edificaciones la estructura es tan fuerte que es mucho costo tratar de botarlas o hubo un intento? Entonces en ese caso prefieren no botarla y después construir una narrativa para la gente de la ciudad o del país de que hay que preservar un pasado y aquí y allá, ¿no? Pero eso sucede, y si ustedes saben esas historias y quieren compartirlas, también en los comentarios las pueden compartir, ¿no? Entonces ven que Nueva York es nos muestra un pasado subterráneo, una civilización antigua, y esto no lo estamos simplemente haciendo preguntas de por qué se nos ocurre, ¿no? Esto es porque hay cosas debajo, ¿no? Ven ahí, otra foto más. Son bastantes fotos de lo mismo, ahí está. Ok, ahora voy a devolverme a lo que es un descubrimiento debajo de esta antigua edificación, porque ya no está. Y trataremos de ser muy cuidadosos, ¿no? Las Torres Hermanas, ¿no? Dice por acá, en el 2010, durante la reconstrucción de ese edificio, este de acá que tenemos abajo, vean lo que encontraron. O sea, la manera de haberse encontrado fue porque ya no estaban, ¿ok? Las obras se detuvieron en 2010 como el casco, porque encontraron el casco de un barco de 32 pies de largo, que fue descubierto a unos 30 pies bajo tierra. O sea, debajo de las Torres Hermanas encuentran el casco de un barco enterrado, ¿ok? Un análisis de la madera realizado en 2014 sugiere que fue talada en 1773. Ahí hacen un cálculo ahí, qué sé yo, de carbón quizá, de un bosque de robles blancos cerca de Filadelfia. O sea, que había, por la madera se dieron cuenta que era madera de Filadelfia, pero bueno, puede ser que esa fue la única referencia que tenían. Puede ser que esa madera también se encuentra en otras partes del mundo, ¿no? Se cree que el barco es un barco holandés llamado Hudson River Sloop, que se utilizaba para transportar personas y carga. Entonces ahí está una de las fotos. Así se vio, digamos, a nivel aéreo, el casco del barco debajo de lo que era esas dos edificaciones, ¿no? Entonces, después de décadas de uso, el barco finalmente fue retirado, atracado permanentemente y finalmente enterrado bajo basura durante todo el siglo XIX. Te están diciendo acá que supuestamente el barco fue puesto ahí como basura, entre comillas, solo para resurgir después del 1/1 de este mes,
Junto con el casco se descubrieron algunos objetos más pequeños, incluidos algunos platos de cerámica, volvemos con la cerámica, una suela de zapato de cuero y huesos de un antiguo caballo o vaca aplastados por el barco que se está hundiendo. Ahora voy a mostrarles un video que encontramos donde lo publica CNN. Es bastante corto, 2 minutos, pero vean dónde estaba esa edificación de las Torres Hermanas y lo que encuentran y lo que están explicando las personas de la construcción. At the construction site at Ground Zero, a rare find, remnants of a ship dating back to the 18th century. We were allowed to climb down 25 feet to the site and see firsthand what archaeologists stumbled upon Tuesday. 2 curved timbers that were pulled up by a backhoe, and immediately thought that looks like a ship timber. So we stopped the backhoe and started excavating with shovels and uncovered a portion of this hull, and since then have uncovered the rest that you see. And what we can see is believed to be half of a ship. Marine historian Norman Brower was brought in to take a look. It appears to be an ocean-going vessel, probably at some time in the 1700s. It's heavily built, very solid frames close together. One mystery, this circular structure that Brower says may have been used as a fireplace. An anchor was also recovered. How significant is this find? I mean, I think it remains to be seen, you know, what this ship really is, but it's pretty significant. I think it's pretty exciting. There haven't been that many ships found in Manhattan. You know, it was something that ships were occasionally used as part of landfilling, so it probably was part of filling in this land. So it's not unheard of. Because of the history here, archaeologists have been monitoring the construction site. The Wildlife Conservation Society shows just how much of Lower Manhattan was underwater hundreds of years ago in its Manhattan Project. Compare that to now. But mostly it just tells us about the landfill structure of this particular area and how they were reusing things like old boats to build out the land. Because the shoreline was originally at Greenwich Street, about a block that way. So where we're standing now at one point was just the Hudson River. The Hudson River, yeah. The site is just south of where the World Trade Center towers once stood. This rare relic hidden for more than 200 years. This is the kind of thing that archaeologists are always hoping. Entonces, ahí estamos ya con lo que muestran en ese momento, ¿no? Y qué interesante, ven que hablan de que quizá 200 años atrás el nivel de agua estaba más alto y que llegaba ahí. Entonces la pregunta es, ¿será que el barco estuvo ahí, ancló ahí y después se cubrió esto de tierra de alguna manera, ¿no? Que es la pregunta. ¿Y por qué debajo de esta edificación? O sea, obviamente todos vamos a hablar de qué pasó en este día del 2001, ¿no? Pero volvemos a poner esta agenda de encubrir cosas, ¿no? Y qué interesante que o sea, ¿qué podría haber más abajo de todos estos edificios modernos de ahora en Nueva York? Y de nuestras ciudades también, ¿no? Bueno, aquí pasó esto y cuando se excava se encuentran esto, ¿no? Entonces queremos compartirles esto, como les dijimos, para responder este tipo de comentarios que recibimos de que nos dicen que demasiada divagación y poca preparación en historia, y hay gente que nos dice que son apreciaciones muy fumadas, que nos hacemos preguntas misteriosas y sin ninguna base. Bueno, creo que tenemos el derecho de hacer este tipo de preguntas porque hay cosas que no calzan, por favor. O sea, un casco de barco de ese tamaño debajo de una edificación moderna. O sea, ¿qué me pone a mí a pensar? O sea, ¿qué hay más debajo de otras edificaciones modernas, ¿no? Rascacielos y todo ese tipo de cosas en nuestras ciudades, ¿no? ¿Qué habrá abajo, no? Y en muchos casos, yo sé que en Costa Rica, en San José, tenemos un museo debajo de no diría un rascacielos, pero es uno de los edificios más altos. Y en el sótano es donde se tiene el museo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el museo no se tiene en el piso de arriba? ¿Por qué en el sótano, no? O sea, ¿será que en esa ubicación habían ya reliquias y se funda un museo? Porque hay que fundarse un museo, ¿no? Pero bueno, son las preguntas que hacemos, creo que son válidas y queríamos usar esta de Nueva York para darle seguimiento a toda esta investigación que hemos hecho de la Edad Dorada y de lo que se ha encontrado en Nueva York. Pero como siempre decimos, podemos encontrar muchísimos paralelismos con nuestras ciudades en nuestros países, porque cuando caminamos por este tipo de ciudades, por lo menos a manera personal, cuando yo voy a caminar aquí a Asheville, que es la ciudad más grande de donde estoy, ¿no?
O sea, yo veo las edificaciones y empiezo a hacerme todas estas preguntas y me voy fijando aquí en los niveles que tienen, las diferentes capas, como que una capa fue construida encima de la otra. O sea, ya mi cabeza se va a ese tipo de preguntas, por lo menos desde mi área local, ¿no? Y probablemente muchos de ustedes pues han experimentado eso. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones. Tenemos el botón de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.